integrante de la bancada oficialista. Pues resulta que la señora congresista Vivian Olivos había colocado un cartel en su escaño, ya lo tenemos claro, tenemos clara la situación. Ahí está precisamente en imágenes con el hashtag vacancia ya. Eso lo ha colgado la congresista, me parece, incluso antes del inicio de la sesión. Señala, te espero, Pedro Castillo, lo ha robado al presidente de la República. Mi curul dice, vacancia ya. Ese es el cartel que ha generado todo este disturbio en el hemiciclo y que por supuesto produjo que finalmente la presidenta del Parlamento decidiera levantar la sesión por unos minutos, 15, como lo ha señalado, 15 minutos, como lo ha señalado nuestro compañero Grego Arroz, para convocar a la Junta de Portavoces. Todo esto en medio de la presentación ya del abogado del presidente Pedro Castillo, el señor Palomino Manchego. Minutos antes, el mandatario había solicitado a la presidenta del Congreso retirarse para continuar con sus actividades, y de hecho también saltaba la duda de si es que podía o no retirarse el presidente en una sesión del Pleno como esta, en la que se está debatiendo, la que se va a debatir la moción de vacancia, y nosotros recordamos este episodio protagonizado por el señor Martín Vizcarra, que finalmente igual pronunció su discurso en un proceso de vacancia y luego se retiró para darle pase a su abogado. De hecho, en el reglamento, hasta donde recordamos, el reglamento de Congreso respecto a las sesiones de vacancia, se señala que el presidente de la República puede ir a la sesión o en todo caso enviar a su abogado. O sea, no obliga al presidente finalmente a asistir. De hecho, por un gesto político y saludable y democrático, es preferible pues, que una figura tan importante como la es el del presidente de la República asista a una sesión del Parlamento en una circunstancia tan delicada como la que significa una moción, un debate por la vacancia presidencial. Pero bueno, son cuestiones del reglamento, y de hecho la presidenta del Parlamento hizo alusión al protocolo, señalando que no estaba permitido. De repente, más adelante, en producción, podríamos conversar con el doctor Delgado Guembes para que nos dé un panorama más claro respecto a si podía o no el presidente Pedro Castillo retirarse de la sesión. Nos indican que ahora tenemos información con Carla Ciesa. Carla, adelante, buenas tardes. Nosotros permanecemos aquí en la avenida Abancay. Podemos ver en esta vía exactamente, estamos prácticamente en la intersección de la avenida Abancay y Junín. Los dos grupos, tanto los que están a favor de la gestión del presidente Castillo y los que están en contra. Hay un cordón policial aquí justamente en medio de esta vía para evitar que se registren enfrentamientos, rencillas, ya como se ha propiciado en ocasiones anteriores. De este lado, a través de las imágenes de mi compañero Manuel Yataco, podemos apreciar a todas las personas que están en contra de la vacancia presidencial. Están con sus pancartas. Vemos en este momento bastantes banderolas y en realidad es un gran número, son cientos de personas en contra de la vacancia presidencial, a diferencia de las personas que apoyan esta moción que está en este momento en debate. Esta es la situación aquí afuera en la avenida Abancay, y obviamente el tránsito vehicular ya fue bloqueado por la Policía Nacional. Vemos allí hasta el jirón Guayaga, prácticamente es extenso realmente este cordón policial, y todos los manifestantes que se han posicionado en ambas vías de la transitada avenida Abancay. Hay manifestantes de todas las regiones, de distintos puntos del país, que se muestran en contra de esta vacancia. Entonces están muy cerquita, en realidad, muy cerquita, están literalmente frente a frente a ambos grupos, y en este momento en vivo llega más cordón policial para evitar cualquier rencilla, porque hace unos instantes aparentemente ya empezaban esta especie de gresca. Bien, nosotros vamos a mantenernos aquí, vamos
a volver en cualquier momento en vivo para seguir reportando esta situación en medio de esta coyuntura. Muy bien. Bueno, estábamos ahí observando el panorama que se vive en los exteriores del Congreso de la República. Carla Ciesa nos está dando algunos detalles. Ha llegado más gente, más personas a los exteriores del Congreso de la República, donde se estaba viendo hasta hace unos minutos lo referido a esta moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. De hecho, ya el propio mandatario había formulado parte de sus descargos y dejó al pendiente la intervención de su abogado, el señor Palomino Manchego, y fue en ese momento en que se da esta situación, ¿no?, de tensión que obligó a la presidenta del Congreso a suspender la sesión y convocar a junta de portavoces. La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivas, colocó una pancarta en su curul con el hashtag vacancia ya. De hecho, ya lo había estado, por decirlo menos, promocionando a través de sus redes sociales. Hemos visto una fotografía hace unos instantes de su cuenta de Twitter. O sea, esa pancarta ya estaba colocada desde mucho antes de que se iniciara la sesión del Pleno y aparentemente no había generado mayor discusión o molestia, ¿no? Sin embargo, luego de eso ya se empezó a escuchar algunos reclamos y veíamos en imágenes por la señal del Congreso al parlamentario Guillermo Bermejo, ¿no? Y es en ese momento en que se unen otras voces más de la bancada oficialista para que se procediera al retiro de esa pancarta. Sin embargo, no se hizo caso al pedido y tan es así que se tuvo que solicitar la lectura del reglamento del Congreso y cómo se debe actuar en situaciones como esta. A pesar de que se leyó el reglamento, estos encuentros entre ambas bancadas, básicamente entre la de Perú Libre y Fuerza Popular, continuaron y es por esa razón que la presidenta del Parlamento decidió levantar la sesión, ¿no? Una situación en realidad incómoda porque se estaba dando ya, la consecución de los actos, de los pasos que se debían seguir en esta sesión del Pleno para continuar con este debate de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, pero todo ha quedado suspendido hasta este momento debido a este impasse que se ha suscitado y que fue generado por la congresista de Fuerza Popular, la señora Olivas. Carla Ciesa tiene información, se encuentra ella en los exteriores del Congreso de la República. Se han tomado todas las vías en ambos sentidos, me parece, Carla, de la avenida Bancay. Cuéntanos, por favor. Gracias, Jorge. Nuevamente, buenas tardes. Esquina exactamente de Girón Junín con la avenida Bancay. La situación es que en cada instante vienen llegando más y más grupos de distintos, más manifestantes de distintas regiones, de distintos lugares del país, apoyando al presidente de la República, Pedro Castillo. Y hay que indicar, hay que describir más que todo, ¿verdad?, a través de las imágenes de mi compañero Manuel Yataco, que estos manifestantes que apoyan al mandatario realmente han sobrepasado en número al otro grupo que está al extremo. Hacemos un pequeño paneo hacia la derecha y ahí vemos, es el grupo que está a favor de la vacancia del jefe de Estado. Entonces, literalmente están frente a frente, lanzándose arengas, insultos. Dicho sea de paso, los insultos contra los medios de comunicación vienen de ambos lados, pero nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo como siempre. Entonces, esta es la situación en medio de hay doble cordón policial. Hace unos instantes, Jorge, que nos enlazamos contigo en vivo, nosotros lo que mostrábamos era un solo cordón policial, una sola fila, pero en este momento ya hay dos cordones policiales porque la situación ya parece insostenible. En este momento vemos incluso a los agentes del orden que se han subido en medio aquí de la berma, Jorge, para evitar que los manifestantes suban y pasen hacia el otro lado. Bueno, Jorge, nosotros vamos a mantenerte informados sobre la situación. Volvemos contigo en estudios. Muy bien, muchas gracias a Carla Ciesa por esta información. Los ánimos han estado caldeados en el hemiciclo hasta hace unos instantes en que se decidió suspender la sesión que estaba viendo este debate de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Hace unos instantes comentábamos esta solicitud
que formulara precisamente el mandatario hacia la presidenta del Congreso para poder retirarse luego de su presentación ante la representación nacional. Y la presidenta del Congreso hizo una acotación antes de finalmente darle pase a la solicitud del presidente, que fue que por protocolo él debía mantenerse durante la sesión, o por lo menos le entendimos, en todo lo que durara la explicación de su propio abogado. Para tener más clara esta situación de todo lo que tiene que ver los procedimientos parlamentarios, tenemos comunicación con el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y profesor de Derecho Parlamentario. Doctor Delgado, gracias por atendernos nuevamente. Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien. Para consultarle esto en particular, esta situación que se ha dado cuando el presidente Pedro Castillo se encontraba en el Congreso de la República. La presidenta del Congreso señaló que Castillo le solicitó retirarse para continuar con sus actividades y ella hizo esta acotación de que por protocolo no podía hacerlo, pero que en todo caso hacía una excepción. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona el protocolo en ese sentido? Bueno, en principio de lo que se trata es del ejercicio del derecho de defensa que le corresponde al presidente de la República. Él tenía varias alternativas. La primera, hacer lo que ha hecho ahora, ir con su abogado, intervenir él e intervenir su abogado. La segunda era ir él, no hablar él, que hable su abogado. La tercera era que fuera el presidente de la República con una comunicación diciendo que quien va a ir es solamente el abogado y no él. Y la cuarta era que el presidente optara por no defenderse, con lo cual el debate quedaría abierto y debiera votarse a partir de la ausencia del presidente de la República. En este caso nos encontramos ante otra alternativa. Primero, que el presidente de la República se rehusó a ubicarse en el espacio reservado en este tipo de procesos para la persona imputada. Esto quiere decir que debió sentarse al fondo del hemiciclo junto con su abogado, como ha ocurrido con los otros presidentes, con el señor... Pasó con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Recuerdo esa figura. Con Pedro Pablo Kuczynski ocurrió eso en el primer pedido de vacancia. Así es, así es. El señor Vizcarra también concurrió, incluso concurrió en mangas de camisa, ni siquiera con saco o corbata, como un gesto de desplante al Congreso. Y en este caso el presidente de la República también ha presentado un gesto diferente, ¿no? Que ha consistido en que primero ha asistido con su banda presidencial, el segundo, que quiso hacer uso de la palabra desde el estrado y no en la condición de imputado donde le correspondía. Además, existen otros gestos que también es importante tener presentes, el primero de los cuales es la comunicación que cursó Cancillería a la OEA para que la OEA enviara una comisión de veedores. Y el otro gesto importante es la comunicación que cursa el presidente del Consejo de Ministros a la presidenta del Congreso, indicando que van a concurrir al hemiciclo 4 ministros durante la sesión de vacancia. Con lo cual, ante lo que nos encontramos es ante gestos que permiten ubicar al presidente de la República en una posición simbólicamente de menor indefensión frente al Congreso, simplemente con presencia física, con gestos que permiten notar que hay apoyo, que hay respaldo, ¿no? Ahora, pero en particular, en esto del protocolo de la presencia del presidente, ¿era necesaria que se quedara hasta el final de la sesión, como señaló la presidenta del Congreso? Porque ella menciona, por protocolo, el presidente debería quedarse, pero le vamos a dar esta concesión. O sea, ¿eso está establecido de esa forma o no? Bueno, en realidad de lo que se trata es de lo siguiente. Se trata del ejercicio del derecho de defensa. Si yo me defiendo, yo lo que quiero es estar presente durante el proceso en el que mi abogado habla sobre los derechos que me corresponden. Entonces, en ejercicio de mi propio derecho de defensa, lo lógico, lo natural, lo normal, lo ordinario, lo común sería que me quedara durante la sesión hasta que cumpla con el ejercer a plenitud mi derecho de defensa. El presidente ha escogido defenderse de esa manera. Es su derecho. Lo ha hecho así. Bueno, pero imagino que será porque tendrá alguna sensación de que con eso él se porta a una altura jerárquicamente superior al Congreso, el Congreso tiene una posición inferior a la suya, entonces yo me voy porque no siento el mismo respeto por un Congreso que me quiere juzgar.
esa sería una interpretación posible, Claro, entre muchas otras. Claro, pero ese es un gesto que he dejado ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Es una interpretación y hecho que está dentro del ámbito de las subjetividades. Usted ha mencionado algo importante, el tema de la banda presidencial. ¿No necesitaba ir el presidente con la banda correspondiente en un acto de esta naturaleza? Bueno, existe un decreto supremo en el que se regulan los usos de la banda presidencial. Y esta se reserva para ocasiones en las que el presidente de la República, como símbolo de alguna forma de la nación, debe representar a la nación en gestos en los que de por medio hay una necesidad de resaltar la figura del jefe de Estado. El presidente ha querido utilizar la banda presidencial en esta ocasión porque entenderá, imagino yo, que lo que está en juego es la honorabilidad del cargo presidencial y no la honorabilidad de quien desempeña el cargo, que son cosas muy diferentes. Entonces él quiere rodearse, quiere respaldarse, quiere reforzar su rol a partir del símbolo que significa la banda presidencial. En realidad es una estrategia de gestos y de símbolos en la que está utilizando el presidente de la República. Hay bastante ahí, lo comentábamos hace un momento, hay bastante riqueza, digamos, en estos gestos, como usted señala, y en los símbolos, sobre todo en los plenos, en las sesiones importantes como la que está ocurriendo en este momento, pero que lamentablemente se van perdiendo porque no tenemos todas las vistas necesarias debido pues a la pandemia que no permite que los periodistas puedan estar en las graderías donde normalmente estaban y podían captar precisamente este tipo de señales y de gestos y en fin. Hay una pregunta que quería formularle, señor Delgado Guembes, y que tiene que ver con el tema del reglamento del Congreso. Se ha suspendido la sesión porque la congresista Olivos colocó una pancarta, ¿no?, con el hashtag vacancia ya en su curul. Esto provocó el reclamo de parte de la bancada oficialista y bueno, finalmente todo se fue a mayores y la presidenta del Congreso decidió suspender la sesión y convocar a junta de portavoces. Dos preguntas en ese sentido. ¿Qué dice el reglamento exactamente cuando ocurre una situación de esta naturaleza que no permite llevar pacíficamente el debate parlamentario? Y segundo, si le hemos escuchado a la presidenta del Congreso en algunas ocasiones adicionales, no en esta particularmente, pero siempre cuando ocurre una situación que se desborda, por así decirlo, ella convoca a junta de portavoces. ¿Esto es común? ¿Esto se hace así? ¿O cuál debería ser el paso correspondiente? Bueno, en principio el presidente del Congreso tiene el importante rol de asegurar no solamente la conducción del debate, sino que los debates se realicen de acuerdo a las reglas de orden y disciplina parlamentaria. Una de esas reglas impide que los congresistas durante la sesión pongan pancartas o pongan avisos, pongan letreros que impidan el correcto desarrollo de la sesión. Cuando ocurre una contingencia de esa naturaleza, el procedimiento parlamentario supone que la presidenta le solicita al congresista que se allane a las reglas de orden. Si el congresista insiste, el presidente del Congreso reconviene al congresista y le pide nuevamente que cumpla con las reglas de orden que le está señalando de acuerdo a la lectura del reglamento. Si el congresista, luego de la reconvención, no modifica su actitud, lo que dice el reglamento es que se suspende la sesión. Suspendida la sesión puede retornarse para probablemente pedirle al congresista que se retire de la sala de sesiones y eventualmente que se lo sancione de acuerdo a las reglas que también prevé el reglamento de disciplina parlamentaria. Lo que ocurre con la Junta de Portavoces es que se trata del espacio en el que el presidente del Congreso conversa con los voceros de los diferentes grupos parlamentarios para que ellos tengan la facilidad de gestionar con el congresista infractor la deposición de la medida que impide el orden dentro de la sesión. La razón por la que se convoca Junta de Portavoces es precisamente para eso, para que los voceros intervengan, conversen y luego gestionen ante el congresista que infringe el reglamento, que deponga su actitud para que continúe la sesión. Si no se consigue ese objetivo, tiene que cumplirse con la parte restante del reglamento
y ordenarse la salida de la sala de sesiones del congresista y eventualmente imponerle una sanción que puede ser la de suspensión por un número determinado de días. ¿Y esto podría ir hasta la Comisión de Ética o esta sanción se impone al congresista que tiene la falta de una manera, digamos, se tramita aparte de lo que pudiera ser la Comisión de Ética? El rol de la Comisión de Ética es investigar cuando hay actos que se cometen fuera del salón de sesiones. El Pleno tiene facultades disciplinarias por sí y ante sí. Es más, la Comisión de Ética solamente funciona en el Congreso peruano a partir del año 2003. Antes de esa fecha, en toda nuestra historia, el Pleno tenía plenas facultades para sancionar a un congresista a propuesta de la mesa directiva. Entonces hay actos que pueden ser sancionados, en especial cuando se trata de un acto de flagrancia en el Pleno del Congreso. El Pleno tiene toda la facultad para suspender al congresista a propuesta de la mesa directiva. Es interesante lo que he dicho, o sea, porque en realidad si es que en la Junta de Portavoces que está sesionando en este momento, se está reuniendo en este momento, no se supera este impasse y la señora Olivas continúa con su intención de seguir colocando este cartel en su curul, en este pleno ella podría ser sancionada ya de una manera más severa, como usted señala. Incluso... Claro, con una suspensión. Una suspensión hasta 120 días de legislatura es el máximo. Muy bien, mira, esas cosas, por ejemplo, son importantes también tenerlas en cuenta porque muchas veces, por la manera como se desarrollan las cosas en el Congreso, uno creería que está, digamos, reducida a ciertos espacios como la Comisión de Ética, pero el mismo Pleno se puede sobre la marcha sancionar a un congresista que infrinja la norma correspondiente al reglamento del Congreso. Doctor Delgado Guembes, muchísimas gracias por haber absuelto estas dudas. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable. Igualmente, mucho gusto, Jorge. Hasta luego. Buenas tardes. Son las 4.